Bueno, egunon, yo soy José Luis Lavín y os voy a presentar este webinar titulado Bioinformática aplicada a la investigación agrícola ganadera. Bueno, para empezar, creo que es interesante que definamos un poquito lo que es el término bioinformática, ¿vale? Porque yo entiendo que a veces lleva a errores y, bueno, mejor explicar un poco qué es. Vale. ¿Qué es la bioinformática? La bioinformática es una subdisciplina de la biología y de las ciencias computacionales que se encarga de adquirir, almacenar y analizar información biológica que proviene de secuencias de ADN y de aminoácidos, ¿vale? Estas son las tareas básicas de la bioinformática. Yo voy a exponeros otras subáreas de la bioinformática en las que tengo experiencia, bueno, pues para que veáis un poco las aplicaciones que tiene y también un poquito los requerimientos de conocimiento que hacen falta para poder llevar a cabo estudios en esas áreas, ¿vale? Empezaremos por la genómica comparada. La genómica comparada es el área de la bioinformática que utiliza una variedad de herramientas para comparar las secuencias del genoma de distintas especies. Vamos a ver. Básicamente lo que se hace en el área de la genómica comparada es buscar ortologías y diferencias genéticas entre organismos, ¿vale? Ortología significa la búsqueda de un ortólogo. ¿Qué es un ortólogo? Un ortólogo es una proteína, o en este caso es una proteína, que realiza la misma función en dos organismos diferentes, ¿vale? Os tengo aquí un ejemplo preparado de una comparativa entre varias especies bacterianas en las cuales vemos que los genes A, B y C se conservan entre las diferentes especies, ¿vale? Un ortólogo del gen B en esta especie sería el gen B en esta otra. Y lo mismo con el gen A y con el gen C. Hay otra cosa que es interesante en la genómica comparada, que es ver el contexto genómico, es decir, estudiar un poco lo que se llama la sintenia, que es la conservación de la posición relativa de los genes entre las diferentes especies, ¿vale? Para llevar a cabo este tipo de análisis, que son con los que yo empecé en bioinformática, los requerimientos básicos eran estar familiarizado con el manejo de herramientas web, manejar algunos programas de líneas de comandos. ¿Qué es un programa de líneas de comandos? Pues es un programa que cuando tú lo haces funcionar, en vez de hacerlo pues con clics en el escritorio, lo haces escribiendo tú el comando en una pequeña consola que tiene todos los sistemas operativos. Y luego, los conocimientos de programación requeridos para poder llevar a cabo este tipo de análisis, pues aquí son reconocimientos básicos de Perl o Bash, que es el lenguaje que aporta Linux, con los cuales tú vas a poder hacer un cierto procesado de los archivos, ¿vale? Pero es una cosa básica. Vale. Otra área de la bioinformática en la que he trabajado y que me parece interesante mencionar es la de la notación genómica. El objetivo de este área es secuenciar por completo el genoma de un organismo y anotar es detectar y definir los genes que codifican proteínas y otros RNAs dentro del genoma de ese organismo, ¿vale? Las aplicaciones de este tipo de estudios pues, pueden ser obtención de genomas de referencia, que son genomas el genoma de un organismo que otros investigadores pueden usar como referencia para hacer comparaciones de sus datos contra él. No sé si me explico muy bien, pero bueno. No sé. Y luego los requerimientos básicos para poder llevar a cabo estudios de este tipo es, como antes, manejo de herramientas web complejas, manejo de programas de línea de comandos y conocimientos de programación básicos en varios lenguajes de programación. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues habría que conocer o Perl, o Python, o Bash para un poco ser capaces de manejar los archivos de resultados que podemos ir obteniendo durante el proceso de una forma fluida, ¿vale?
Más cosas a las que me he dedicado durante mi tiempo como bioinformático. Pues al desarrollo de bases de datos biológicas. Todo esto os lo cuento porque son cosas que en un momento dado, si veis que tienen algún interés para vosotros, pues nada, ya que tengáis en cuenta que las podemos hacer sin problema, ¿vale? Vale. Una base de datos biológica es una colección de información sobre ciencias de la vida recogidas de experimentos científicos, literatura publicada, datos de secuenciación de alto rendimiento y análisis computacional, ¿vale? Las aplicaciones, pues bueno, pues es generar bases de datos de uso intuitivo y accesible para la comunidad. Y aquí pongo un ejemplo de una de las bases de datos que tengo funcional, de las que he publicado, que servía para analizar. Lo que hago en ella es almacenar datos sobre proteínas secretadas por la vía clásica en vertebrados. Vale, es una base de datos sobre un tema muy especializado. Los requerimientos básicos para poder llevar a cabo este tipo de desarrollos es, pues, como siempre, manejar programas de línea de comandos, ser capaces de escribir comandos para que funcione, y conocimientos de programación de nivel medio-alto en varios lenguajes de programación. HTML, pues para el diseño de lo que es el interfaz web, Perl o Python para la conexión entre el interfaz y el servidor donde están alojadas las herramientas, y MySQL para generar la base de datos. El SQL es un lenguaje que nos permite generar bases de datos y mantenerlas de una forma eficaz y con unas capacidades de acceso muy buenas a la base de datos, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Pues bueno, desarrollar herramientas de análisis. Las herramientas de software para bioinformática van desde simples herramientas de línea de comandos hasta servicios web autónomos y que son de libre acceso, ¿vale? Aquí os pongo un par de ellos que todavía tengo por ahí funcionando, que están, al igual que la base de datos anterior, relacionados con proteínas de secreción. Y bueno, las aplicaciones son análisis de secuencias de múltiples tipos. Yo os pongo aquí las que yo hice sobre secreción de proteínas, pero bueno, hay desde el BLAST hasta alineamiento de secuencias múltiples como Clustal, bueno, hay un montón, ¿vale? Y eso seguro que vosotros conocéis un montón también, a poco que hayáis tenido que hacer algún análisis. Y luego los requerimientos básicos, pues igual, línea de comandos y programación de nivel medio-alto, ¿vale? Aquí os he puesto un flujo de trabajo de lo que hace una de las herramientas que os he presentado, pues PECAS, ¿no? Primero hacíamos una serie de predicciones con varias herramientas, filtrábamos los datos, los uníamos, lo volvíamos a pasar por otro predictor, etc., hasta que obteníamos los resultados finales. La idea de este tipo de herramientas es que hagan una gran cantidad de procesos, pero que el usuario no necesite grandes conocimientos en bioinformática para poder llevarlos a cabo. Es decir, entras a la interfaz web y con un par de clics tú puedes lanzar un análisis completo pues, sobre el tema que sea, en este caso. ¿Vale? Bueno, otra de las cosas que podemos hacer y que ya tenéis muy presente en Naker es el análisis de datos de secuenciación de alto rendimiento, High Throughput Sequence, ¿vale? Los datos provenientes de esta secuenciación, pues, están relacionados con los estudios de las llamadas ómicas, como por ejemplo la transcriptómica, la epigenómica, la metagenómica, la genómica, proteómica, etc. Aquí os pongo, pues, bueno, una serie de análisis que se pueden llevar a cabo, bueno, análisis de exomas, microRNAs, RNA-seq, ChIP-seq, ATAC-seq, metil-seq, metagenómica. Bueno, estos luego os los explicaré un poco más, un pelín más en detalle a qué se refieren cada uno de estos datos, ¿vale? Y los requerimientos básicos para poder llevar a cabo este tipo de análisis, pues son, como en los casos anteriores, manejar programas de línea de comando y se requieren conocimientos de programación nivel medio-alto porque el volumen de datos que vamos a manejar y la variedad de formatos que vamos a manejar, de formatos de datos, requieren que
tengamos un procesador relativamente exigente y por eso hace falta poder programar. Por último, otra de las cosas que podemos hacer es aplicar la inteligencia artificial pues, al análisis de nuestros resultados, ¿vale? La inteligencia artificial permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Y esta habilidad permite generar modelos capaces de identificar patrones dentro de nuestros datos y hacer predicciones y clasificaciones en base a esos patrones, ¿vale? Se puede aplicar sobre todo tipo de campos que tengan datos susceptibles de ser tabulados, que son casi todos los campos. Aquí os pongo un ejemplo pues, de un estudio en el cual tenemos varios grupos y vemos cómo las nubes de puntos, esto es un PCA 3D, ¿vale? Entonces lo que se busca con los PCA es hacer agrupaciones de datos. Y aquí vemos que los de los diferentes grupos se clusterizan más o menos, se agrupan más o menos juntos en base al análisis de PCA. Y los requerimientos básicos para estos análisis son conocimientos de programación de un nivel medio-alto en un par de lenguajes al menos, que son los que más se utilizan en este momento, son Python y R, y que son los que más capacidades nos dan para hacer análisis de inteligencia artificial, o también llamada Machine Learning, que ahora está muy de moda en el término, ¿vale? Ok. Bueno, con esto ya os he hecho una pequeña introducción a qué es la bioinformática y los campos de la bioinformática que puedo manejar con soltura. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la secuenciación de alto rendimiento, o la High Throughput Sequencing, ¿vale? Vale. ¿Qué aplicaciones podemos tener para estas tecnologías? Bueno, primero, ¿qué es la secuenciación de alto rendimiento? Es un compendio de técnicas que permiten secuenciar múltiples moléculas de DNA en paralelo, posibilitando el procesado de cientos de millones de estas de una sola vez, ¿vale? Y el objetivo final de estas tecnologías es abaratar los costes de secuenciación. Antes, cuando se hacía la secuenciación por Sanger, secuenciar cada base tenía un precio que ahora, con estas nuevas tecnologías, es al menos 100 veces menor, ¿vale? Aquí os he puesto esta gráfica donde tenemos las diferentes tecnologías que se usan para la secuenciación situadas en un gráfico y clasificadas en base a la cantidad de bases que produce por run, ¿vale? Cada vez que se corre el secuenciador, cuántas bases puede producir, y luego la longitud de las lecturas. Por ejemplo, en el caso de la tecnología de Illumina, que serían estas plataformas de aquí, tenemos una tecnología que produce muchas gigabases, es decir, muchas lecturas, pero relativamente cortas, ¿vale? En otros casos, como son MinION o PacBio, tenemos unas tecnologías que producen menor cantidad de lecturas, de gigabases por run, pero con lecturas mucho más largas. Estos son aspectos que tenemos que valorar a la hora de decidirnos por una u otra en base a, dependiendo del experimento que queramos llevar a cabo, ¿vale? Y bueno, como os ponía antes, aquí tenemos una nube de tags en la que salen pues, diferentes aspectos de lo que es el análisis del rendimiento. Bueno, también se me ha colado el nombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En algún sitio tenía que salir. Vale. Esto aquí es simplemente un ejemplo de una secuenciación tipo con una plataforma de las, vamos a llamar, de las de segunda generación, ¿vale? De Illumina y así. Entonces, partimos de una molécula aislada de DNA que se fragmenta y se le ligan los adaptadores. Luego, esas moléculas con los adaptadores ligados se unen a la placa donde se va a llevar a cabo la secuenciación, que se llama flow cell. Se produce una amplificación en puente para tener más número de moléculas y luego se ponen estas moléculas a secuenciar. Esta secuenciación se basa en la adición paulatina de nucleótidos fluorescentes. Es decir, que cuando la polimerasa añade un nucleótido complementario a los que están en la secuencia que queremos conocer, este emite una fluorescencia. Y el aparato lo que hace es captar esas señales de fluorescencia e ir interpretándolas según el color, pues como la base que corresponda, ¿vale?
a medida que se van añadiendo bases, pues la secuencia se va alargando. A partir de aquí obtenemos lo que se llaman las lecturas o los reads, que son pues, secuencias de DNA, ¿vale? Luego, una vez que tenemos las secuencias crudas, que sería aquí, pues, podemos hacer otros pasos como el mapeo contra los genomas de referencia y otra serie de técnicas relacionadas con eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó cuando se empezaron a popularizar estas técnicas de secuenciación de alto rendimiento? Pues hubo lo que se llamó la explosión de los datos high throughput, ¿vale? Se empezó a producir datos de una forma rápida y masiva, del orden de producirse varios gigas de datos por día en un proceso de secuenciación. Lógicamente, esto incrementó el volumen de datos, es decir, ahora cada uno de los archivos dejaba de pesar unos megas como pasaba antes de que esta secuenciación se hiciera popular, a pesar gigas por archivo, lo cual, pues bueno, tenía sus complicaciones. ¿Por qué? Porque obligaba a tener unos mayores requerimientos computacionales. No era tan fácil manejar un archivo de gigas si no tenías un mínimo de potencia de procesador, por ejemplo, 8 cores y un mínimo de RAM, por ejemplo, 16 gigas. La tendencia en el desarrollo de herramientas siempre está siendo hacia disminuir el número de procesadores necesarios y la cantidad de RAM, pero hay unos mínimos de los que casi es muy difícil bajar si quieres manejarte con experimentos de high throughput, ¿vale? Luego, al aumentar el tamaño de los archivos, los tiempos de procesamiento también se incrementaron. Por ejemplo, un blast tú lo podías hacer en segundos y ahora un mapeo, que sería la analogía, ¿no? En high throughput, un mapeo de las secuencias a un genoma de referencia se podía llegar a tardar horas. Ahora, con el auge de la paralelización de procesos y las mejoras tecnológicas, pues puedes tardar, en vez de varias horas, pues igual media hora, 45 minutos, dependiendo de su potencia computacional. Pero bueno, sigue siendo un salto importante teniendo en cuenta que lo de antes, los análisis antes se pueden hacer en segundos, ¿vale? ¿Qué implica todo esto? Pues, hombre, que se ha conseguido una mejor relación precio-calidad por base secuenciada. Como os dije antes, no es lo mismo el coste de hacer una secuenciación por Sanger, en el precio por base secuenciada, que hacer una de estas de alto rendimiento, en las que el precio se ha reducido muchísimo, pues porque se pueden trabajar con muchas secuencias a la vez y eso, pues claro, abarata los costes en tiempo y en reactivo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de las aplicaciones puras y duras de esta tecnología. Como os dije antes, os lo voy a explicar ahora un poco más en detalle. Vale, vamos a empezar por la transcriptómica. La transcriptómica lo que nos permite conocer es el estado transcripcional de nuestras muestras, ¿vale? Hay diferentes técnicas, como pueden ser el RNA-seq o el estudio de non-coding RNAs, de RNAs no codificantes, que básicamente nos permite determinar qué RNAs están presentes en nuestra muestra, bien sean codificantes o no codificantes. Luego también hay otros estudios que se pueden hacer, como el differential splicing, que nos permite caracterizar qué isoformas de cada uno de los genes están presentes en nuestras muestras. Eso, por ejemplo, son ejemplos de cosas que se pueden hacer en base a la transcriptómica. La epigenómica nos permite conocer el conjunto de modificaciones epigenéticas en el DNA celular. Aquí, pues bueno, modificaciones epigenéticas podemos considerar el estado de metilación del DNA, se hace mediante el metil-seq, el estado de apertura de la cromatina, que se puede estudiar con el ATAC-seq, y bueno, otra cosa que no es exactamente epigenómica, pero sí que tiene que ver con la estructura del genoma y es los estudios de interacción proteína-DNA. Estos estudios son muy interesantes porque, al igual que los de metil-seq o ATAC-seq, nos permiten ahondar un poquito más en cómo se regula la transcripción de los genes y la producción de las proteínas, ¿no? A posterior. Vale. Aquí tengo, pues, bueno, un GIF que va enseñándonos diferentes ejemplos de resultados para cada una de estas técnicas que he comentado ahora y para las que vamos a comentar
después. Otra de las aplicaciones que tiene el High Throughput es la secuenciación de genomas individuales. Aquí esto sirve para hacer caracterización genética de organismos, para hacer cosas como análisis de genes de resistencia a antibióticos, de genes de virulencia y otras muchas cosas más que, bueno, pues se pueden usar aplicando esta tecnología. Se pueden hacer, ¿vale? Aparte de secuenciación de genomas individuales, podemos hacer metagenómica, que no es más que el estudio del material genético de muestras ambientales. En la metagenómica, entre comillas, tenemos opciones a elegir. Nosotros podemos decidir que queremos caracterizar las especies bacterianas que hay en nuestra muestra, ¿no? Entonces, con estudiar solo un tipo de RNA ribosómico de la muestra, es decir, amplificar eso y secuenciarlo, caracterizamos las especies bacterianas de la muestra, o podemos hacer lo que se llama shotgun, que nos permite secuenciar todos los genes que están presentes en la muestra, no solo los de RNA ribosómico, sino todos. ¿Y esto qué nos da? Pues aparte de permitirnos caracterizar qué especies están presentes en la muestra, también nos da una idea de qué genes, con qué funciones están en nuestra muestra. Eso pues, nos puede ayudar un poco a saber qué es lo que a nivel metabólico puede estar pasando en la muestra. Porque que esté un gen no quiere decir que ese gen se acabe expresando y teniendo una función. Pero bueno, el hecho de que esté significa que en un momento dado se podría requerir su transcripción, ¿vale? O sea, caracterizamos, pero es casi más, en cuanto a las funciones, en lo que a las funciones se refiere, es más potencia que lo que realmente puede estar ocurriendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues con esto básicamente ya os he dado una vista así sobre qué aplicaciones se pueden utilizar con la secuenciación de alto rendimiento. Hay muchas más y estoy seguro que seguirán saliendo cada año algunas otras y bueno, pues al final es cuestión de actualizarse y ponerse a ello para implementar análisis nuevos, ¿vale? Si tenéis algún interés en alguna cosa que no se haya comentado, pues nada, solo me tenéis que comentar y estudiamos el tema y vemos cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Casos de aplicación en Maker. Bueno, pues como veis, en Maker, para cuando yo llegué, estos son algunos ejemplos, que nadie se sienta ofendido. No, son los ejemplos así que he cogido a vuela pluma y que me cabían en la transparencia, ¿vale? La gente en Maker, antes de que yo llegara, ya estaban secuenciando genomas, estaban haciendo metatranscriptómica, metagenómica, barcoding, o sea, amplicones de metagenómica, RNA-seq o análisis de microRNAs. ¿Vale? O sea, en Maker ya había una cultura de hacer este tipo de experimentos y bueno, pues aquí estoy yo para intentar ayudaros un pelín con la parte del análisis y la interpretación de resultados, el diseño experimental y lo que consideréis necesario, ¿vale? Una vez que hemos aprendido, bueno, entendido o recordado o os he comentado qué es la bioinformática, hemos hecho una pequeña introducción a la secuenciación de alto rendimiento, vamos a ver una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de optimizar un experimento de high throughput, ¿vale? Bueno, es importante optimizarlo porque si no acabamos así, ¿vale? Yo acabo dándome de cabezazos contra el ordenador y la cosa se puede complicar hasta límites insospechados. Ok, vamos allá. Bueno, como decía Paco Umbral, yo he venido aquí un poco también a hablar de mi libro, que mi libro es este. En este libro, que edité con mi antigua jefa en el Biogune, nosotros hicimos un compendio de las técnicas de High Throughput Sequencing que se llevaban a cabo en aquellos momentos, que era pues en el 2016, y las juntamos todas en un libro. Para hacer esto, nos dirigimos a los investigadores que habían desarrollado, o sea, los, entre comillas, inventores de los diferentes procedimientos y pues les pedimos que contribuyeran al libro con un capítulo, ¿vale? Entonces, el conocimiento que está ahí es de primera mano y bueno, y es impresionante el nivel de detalle que ellos dan.
Otra cosa es que cada capítulo, además, lo estructuramos desde el punto de vista del análisis, o sea, de lo que es el procedimiento de laboratorio y el análisis bioinformático. Es decir, hay una parte del capítulo que nos da los datos y las recomendaciones para llevar a cabo el procedimiento de laboratorio de lo que consta el experimento, y otra parte que nos explica cómo hacer el análisis bioinformático, o al menos qué pasos deberíamos incluir, y nos da incluso recomendaciones de algunos programas. Yo creo que el libro tuvo bastante éxito y creo que tuvo buena acogida porque la gente pensó que estaba bien estructurado. Ok. Vale, ahora vamos a pasar, os voy a dar una serie de tips o de ideas sobre cómo optimizar el diseño experimental. ¿Vale? Estos tips los recogimos en un pequeño articulito que publicamos después del libro y que, si queréis, si tenéis interés, pues os lo puedo hacer llegar. Es una cosa corta, pero intensa, por así decirlo. Vale, vamos a ver. Lo primero, la fiebre del high throughput. ¿De verdad necesito esto para mi estudio? Es decir, ¿necesito hacer una secuenciación masiva de unas muestras sí o sí, si lo que quiero en realidad estudiar es solo un grupo de genes? Pues bueno, os voy a dar aquí unos tips, unas ideas para que vosotros veáis que no siempre es necesario tirarse a la secuenciación y que hay alternativas más baratas e igual de eficaces según el objetivo del estudio, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos 3 tecnologías, que son la qPCR, los microarrays y el RNA-seq. Cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones, pero para según sea el caso, es más aplicable una que otra. Por ejemplo, la qPCR es más barata, es más simple y solo puedes testar un número limitado de genes, ¿vale? Que son alrededor, como mucho, alrededor de 100 o 100 y poco. ¿Esto qué pasa? Pues bueno, que con hacer los primers y hacer la qPCR puedes validar si, por ejemplo, en un experimento de transcriptómica, unos genes se expresan más o menos en tus muestras, en tus grupos de análisis. Si solo tienes un set limitado de genes, pues yo sería la opción que elegiría. No me iría a high throughput, ¿vale? Después, una tecnología, vamos a ir como escalando, ¿no? De menos a más. Otra tecnología que también es relativamente barata, que nos permite procesar varias muestras a la vez y que se pueden testar muchos genes una sola vez, son los microarrays. ¿Qué pasa con los microarrays? Que quitándolos de genotipado y algún otro más concreto, están empezando a caer en desuso y empresas como Illumina y así están empezando a decir a sus clientes que usan microarrays que se pasen a la secuenciación, ¿vale? Los microarrays solo te permiten testar los genes que tienen sondas dentro del array. ¿Eso qué hace? Te da una visión parcial de la expresión, aunque sean muchos genes, pero siempre hay algunos transcritos que no van a estar incluidos en el array y de los que tú no vas a tener noticia con este análisis, ¿vale? Mientras que la técnica ya más complicada, que es más precisa, más sensible, con un mayor rango dinámico y que te permite identificar todo tipo de transcritos nuevos y de isoformas y variantes y demás, pues es el RNA-seq. El RNA-seq te permite coger todo el perfil transcriptómico de tus muestras, de lo que hayas capturado en la librería y analizarlo. Eso sí, es bastante más caro y requiere una capacidad de almacenamiento de datos bastante elevada, porque claro, como os he dicho antes, los archivos que salen de un procedimiento de estos pesan varios gigas y eso hay que guardarlo luego, porque parece que nunca se te va a llenar el disco duro, pero se llenan con más velocidad de lo que... Vale. Puesto en contexto esto, pues lo dicho, hay que elegir bien la técnica porque igual no siempre hace falta hacer secuenciación de alto rendimiento, ¿vale? Según el objetivo. Ok. Otra cosa que a mí me tienen un sin vivir es la buena definición de los objetivos del estudio.
Eso es clave. Si no tenemos bien definido qué es lo que queremos obtener o qué es lo que queremos responder, la pregunta que queremos responder con nuestro estudio, vamos a acabar con el síndrome de lo quiero todo. ¿Cuál es el síndrome de lo quiero todo? Es el síndrome que se caracteriza porque cuando tú le preguntas a un investigador, bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir con el análisis de estos datos? Te dice todo. En el 99% de los casos, todo significa no tengo ni idea de lo que quiero, pero tú hazlo todo, entre comillas el todo, ¿sabes? Y luego yo ya veré. Hay un 1 o un 2% de los casos en los que te piden todo, pero saben exactamente lo que quieren y lo quieren todo, porque no le van a dar a ese estudio, a ese análisis, o sea, vamos a decir, no lo van a explotar desde un punto de vista único, no. Van a sacarle todo el jugo posible, entonces necesitan diferentes enfoques para ir viendo las partes del estudio. Eso se puede hacer, yo aconsejo que se haga, pero en el tiempo, ¿vale? Si tú tienes demasiados datos a la vez, a la hora de interpretarlos, la cosa se complica exponencialmente y al final acabas más perdido que otra cosa. Entonces, es bueno trocear los datos, ver qué quieres exponer cada momento y enfocarte en eso, ¿vale? No generalizar, ir a las particularidades y trabajar con ellas, porque si no, la interpretación, como os he dicho, se complica. Vale. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el diseño experimental es qué tecnología y proveedor elegir. Vale. A ver, con esto me refiero a qué plataforma de secuenciación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la longitud de las secuencias, si queremos que las secuencias sean single o pair-end, lo que significa que se secuencia o uno o los dos extremos de la librería. Bueno, todo esto se ve pues, mirando la bibliografía y viendo qué tipos de plataformas y de longitudes de secuenciación y de tipos de secuenciación han usado otros investigadores y son los más óptimos para cada uno de los tipos de experimento que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, si queremos ensamblar un genoma bacteriano, cuanto más largos sean los fragmentos, mejor, ¿vale? Pero si queremos hacer un análisis de unión de proteína DNA, pues a lo mejor nos conviene más tener muchos fragmentos pequeños para luego hacer las siguientes fases del estudio de una forma más eficaz, ¿vale? Eso depende del análisis que queramos llevar a cabo. Luego, otra cosa que he recomendado mucho desde que llegué a Naked, a la gente que me ha preguntado por esto, es lo del número mínimo de lecturas garantizadas por muestra. Veréis, cuando se va a llevar a cabo un análisis de una ómica, cada ómica tiene definido que hay un mínimo número de lecturas que tiene que tener cada muestra para que los resultados sean significativos. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que a partir de un número de lecturas ya la significación biológica de lo que estamos tratando es validable en laboratorio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pedimos un presupuesto a un servicio de secuenciación, nos pueden decir, mira, te cobro X dinero por un run y en un run tú tienes tantos millones de lecturas. Imaginaos, 300 millones de lecturas. Ahí metes las muestras que tú consideres. Dices, bueno, pues si necesito 50 millones de lectura por muestra, en un run de 300 puedo meter 6 muestras, ¿no? A priori cuadrarían los números. Pero ¿qué pasa? Que la secuenciación tiene un sesgo, un cierto sesgo, y hace que unas muestras se secuencien más que otras, ¿vale? Entonces, si vamos tan justitos en los márgenes, pues puede que en una muestra tengamos 70 millones de lecturas y en otra 30. Y si necesitábamos un mínimo de 50, en una tenemos de sobra y en otra nos falta. Con lo cual tendríamos que volver a secuenciar la muestra o lo que sea. Así que yo lo que aconsejo siempre es que al servicio de secuenciación se le pida presupuesto por el número mínimo de lecturas que necesitamos. Es decir, mira, sí, tú en un run consigues las que tú quieras, pero yo quiero que cada una de mis muestras tenga al menos 50 millones. Presupuéstamelo, arréglatelas como puedas, pero presupuéstame
para que tenga al menos 50 millones por muestra y así los resultados que pueda sacar de mi experimento pues sean estadísticamente significativos. Los servicios de secuenciación cada vez van más por esta línea, ¿vale? Porque antes, cuando se hacía solo mirando el volumen global de secuencias obtenidas por RAN, lo que pasaba es que mucha gente tenía que volver a secuenciar, no sé, y eso era una complicación. Entonces ellos ya han optimizado el protocolo para dar un número de lecturas garantizada y así evitarse problemas a posteriori. Y a nosotros pues, siempre es lo que mejor nos viene. Vale, es importante definir claramente los grupos y tener claras también el número de réplicas biológicas por grupo. Cuando digo definir los grupos, quiero decir que si vamos a hacer grupos que vamos a comparar, por ejemplo, un grupo control y un grupo problema, ¿no? Que la diferencia que haya entre esos grupos sea clara, es decir, que no sea tan fina que no la podamos detectar en los análisis, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, vamos a sanos, enfermos o resistentes, no resistentes. Esos son diferencias claras, ¿no? Pero si imaginaos, una vez me plantearon un estudio de cáncer que se basaba en el índice de masa corporal y decían los que tenían más de 20, no me acuerdo, de 25 creo que era, se consideraban ya tendentes a la obesidad, entre comillas, que nadie se ofenda porque esto es un corte que pusieron ellos aquí por poner. Y luego los de menos de 19, no, y los de menos de eso se consideraban, entre comillas, delgados. Pues bueno, si tenemos un paciente que tenía un índice de masa corporal de 25 y otro de 24,8, pues sí, se separan por ese corte, pero luego las diferencias reales, si eso produce alguna diferencia, van a ser mínimas. Los grupos se diluyen, se acaban mezclando y no se pueden sacar conclusiones, ¿vale? A eso me refiero cuando digo lo de caracterizar claramente los grupos. En cuanto a las réplicas por grupo, hace unos años, cuando secuenciar era todavía más caro y no se podía uno permitir meter muchas réplicas, pues se llegó a un consenso que un mínimo de 3 réplicas era suficiente, ¿vale? Por cada grupo. En la práctica lo que se ha visto es que lo óptimo es un número mínimo de 5 réplicas por cada grupo. Si son muestras obtenidas de organismos que están en entornos controlados, como pueden ser ratones de un animalario o como pueden ser plantas de un invernadero, y un número mayor de réplicas por grupo de 7 en adelante cuando son individuos que no están en un entorno controlado, por ejemplo, vacas en una explotación o árboles en una zona del monte. Ahí no hay un control tan estricto de las condiciones en las que viven los organismos y, bueno, pues eso genera un ruido lo que se llama un ruido de fondo que hace que el análisis pues no quede tan limpio y los grupos no se separen tan bien, ¿vale? Por la propia variabilidad biológica de las muestras. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, yo lo llamo la bola de demolición de los diseños experimentales, es el efecto de los ritmos circadianos. Cuando digo ritmo circadiano no me refiero al ritmo día-noche, no, me refiero a algo más amplio. Es decir, el metabolismo de los organismos va fluctuando, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, ¿no? A ver, en una semana, por ejemplo, el metabolismo fluctúa. Y no es lo mismo lo que tú vas a ver si coges una muestra el lunes a las 9 de la mañana que lo que puedas ver el jueves a las 3 de la tarde, ¿vale? Los perfiles de transcripción y de otros procesos de regulación y otros procesos metabólicos que se están llevando a cabo dentro del organismo no son los mismos en esos dos puntos temporales. ¿Qué pasa con eso? Pues que si tú coges las muestras en esos dos puntos temporales, lo que puedes observar cuando las comparas, los grupos, son diferencias más debidas al momento en el que se tomaron las muestras que a la realidad de las diferencias que tienen los grupos per se. Es decir, los enfermos y sanos podemos encontrar diferencias entre ellos que se deben más al momento en el que se han cogido las muestras que a la enfermedad o la ausencia de esta, ¿vale?
Es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que yo siempre os digo, por favor, cuando se recojan las muestras, intentad recogerlas a la vez todas. Recogerlas y procesarlas a la vez. ¿Por qué? Porque si no se hace así, pues bueno, lo que vamos a obtener es lo que os he dicho antes, diferencias más debidas al momento que a la condición. ¿Vale? Bueno. Vale. Ahora vamos a comentar un poco sobre buenas prácticas para la recogida y manejo de muestras. Igual os parecen perogrulladas algunas de las cosas que voy a decir, pero yo os puedo asegurar que esto lo he vivido, o sea, lo he visto como gente ha tenido problemas por no hacer estas cosas tan sencillas, ¿vale? Entonces, bueno, tengámoslas en cuenta mientras sea posible. 1. Hay que planear cuidadosamente el protocolo experimental y comprobar que se dispone del personal con la capacidad y experiencia para llevarlo a cabo. Entiendo que en general eso es así, pero ha habido gente que se ha lanzado a hacer este tipo de cosas y una vez que tenía ya comprado los kits y demás, pues el personal del que disponían no disponían de suficiente personal o el que tenían no era capaz de llevar a cabo los protocolos y eso pues le supuso un quebranto, ¿sabes? Otra cosa que hay que tener en cuenta, la cantidad de muestra que se envía al servicio de secuenciación siempre debe ser suficiente para el objetivo del experimento. Y hay que tener un extra para llevar a cabo controles de calidad y validaciones a posteriori. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tienes que mandar suficiente para que secuencien, hay que tener en cuenta que hay que hacer los controles de calidad para ver la integridad del material, ¿vale? Y eso es un requerimiento indispensable. Y luego hay que guardar también para poder validar los resultados que se derivan de aquí, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Un RNA-seq. Nosotros hacemos un RNA-seq, obtenemos unos genes que están diferencialmente expresados en una condición respecto de la otra y vale, eso está muy bien, pero esta frase que os voy a decir que no se os olvide nunca. La bioinformática propone y el laboratorio dispone. ¿Qué quiere decir esto? Los resultados bioinformáticos son una propuesta de lo que está pasando ahí y eso siempre se debe contrastar en el laboratorio. Para eso hay que hacer validaciones y para hacer validaciones necesitamos material de las muestras que usamos para secuenciar, ¿vale? Entonces siempre hay que reservar un poquito para ese tipo de validaciones, porque si no, lo primero que te va a decir un revisor cuando mandes el artículo es que valide los datos. Y si no tienes material, lo vas a validar con mucha dificultad, ¿vale? Otra cosa, esto es una cosa que también parece una tontería, pero es interesante. Siempre que se haga un análisis de high throughput es recomendable extraer DNA, RNA y proteínas de las mismas muestras para poder cubrir múltiples aspectos del ciclo biológico. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, hacemos un estudio, vamos otra vez, de transcriptómica y vemos que hay unos genes regulados diferencialmente. Es interesante, si salen unos genes, imaginaos que el resultado es un resultado pues, que nunca se haya visto antes y es muy interesante. Si tenemos muestra de proteínas, podemos realizar la proteómica de las muestras y comprobar que el perfil transcriptómico, cómo se ajusta el perfil proteómico y establecer las relaciones pertinentes e incluso, si tenemos muestras de DNA, pues podemos estudiar los niveles de regulación a nivel de metilación, de apertura de la cromatina o de factores de transcripción en esas muestras de DNA. Al cubrir una amplia parte del espectro de análisis, el impacto de nuestro estudio siempre va a ser superior porque vamos a hacer validaciones no solo a este nivel que era el de partida, sino al posterior y al previo, ¿vale? No sé si me he explicado muy bien, pero yo a la gente con la que he hablado de esto en NEICA creo que lo han visto todo claro una vez que lo hemos comentado. Otra cosa que parece una tontería, pero que no lo es la de controlar las posibles fuentes de contaminación de las muestras, ¿vale? Para eso hay que mantener estériles los instrumentos de laboratorio, las superficies donde se llevan a cabo los protocolos de manipulación de muestras y manejar kits o reactivos que en la medida de lo posible garanticen dicha esterilidad.
No os imagináis cuántos estudios he visto que por saltarse alguna de estas cosas o por darla por hecha, se les han contaminado las muestras y han perdido toda su validez. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta para evitar sobresaltos a posteriori. Y por último, bueno, es interesante ver si los kits que vamos a utilizar tienen posibles sesgos de partida. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo. Illumina, cuando se empezó a hacer los análisis de la secuenciación de microRNAs, sacó una serie de kits, ¿no? Y estos kits, pues, favorecían la presencia mayoritaria de unas especies o tipos de microRNA en las librerías, ¿vale? Es decir, como si escogieran unos tipos de microRNA respecto de otros. ¿Qué pasaba? Pues que, claro, tú hacías los análisis, te salían tus resultados, todo muy bien, pero estabas perdiéndote una parte del espectro de microRNAs de las muestras, ¿vale? Eso se vio a posteriori cuando se fueron sacando nuevos kits que sí que capturaban esas especies. ¿Y qué implica todo esto? Pues que la validez de los primeros análisis es parcial y está sesgada porque faltan otras especies de microRNAs que no se han tenido en cuenta, ¿vale? Esto es una cosa muy interesante a tener en cuenta antes de llevar a cabo un experimento. Vale, análisis de datos. No es tan simple como apretar esa tecla, efectivamente. Aprender a analizar datos de high throughput. Si una base previa en bioinformática es una tarea que es complicada y puede llevar mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, conviene tenerlo en cuenta antes de empezar con esto. Es importante discutir los cuellos de botella del diseño experimental antes de empezar el experimento. Por ejemplo, cómo atajar el efecto de los ritmos circadianos, definir bien los grupos y saber si podemos disponer del número de réplicas adecuado para llevar a cabo el experimento. Estas son tres cositas así, abuela pluma, que os digo, y que son claves para un diseño experimental exitoso y un posterior análisis de datos exitoso, ¿vale? Porque si no se ha hecho bien el diseño experimental, nada de los demás funciona. Luego, una cosa que insisto bastante es que las muestras tienen que tener identificadores únicos, eso yo creo que está claro de perogrullo, pero me gustaría recomendaros que los identificadores tengan menos de 10 caracteres, que empiecen por una letra y no lleven símbolos especiales. ¿Por qué? Eso nos va a permitir que los programas los procesen bien, si no tienen símbolos especiales, y si empiezan por una letra, que no nos den errores en algunos programas que si no detecta una letra al principio del nombre, pues dan errores. Y que tengan menos de 10 caracteres nos asegura que cuando hagamos las gráficas, el nombre entero quepa en las gráficas. Luego os enseñaré una. Y otra cosa que me parece importante es que podamos darle identificadores que nos permitan intuitivamente separar entre grupos. Por ejemplo, si tenemos un grupo control y un grupo problema, pues que las muestras del control se llamen control 1, control 2, control 3, que sería control réplica 1, control réplica 2, control réplica 3 y, por ejemplo, tuberculosis réplica 1, tuberculosis 2 y tuberculosis 3. Así nosotros ya directamente cuando vemos los nombres entendemos a qué grupo pertenecen las muestras. Si no, pues tenemos que estar buscando cada identificador en otras tablas, no sé qué, es una pérdida de tiempo y nos permite una interpretación intuitiva de los resultados, ¿vale? Parece una tontería, pero ya os digo que tampoco. Otra cosa que es importante es asegurarse de que se tiene la potencia computacional necesaria para llevar a cabo el análisis o un colaborador que pueda hacerlo, ¿vale? Hay mucha gente que ha hecho secuenciaciones, tiene los datos, pero luego no los puede analizar porque no tienen potencia computacional o porque no tienen nadie que los pueda llevar a cabo. Eso pues es una cosa también a tener en cuenta antes de hacer un análisis de este tipo. Y luego, una cosa clave que es hacer doble copia de los datos. Los datos crudos son los que te llegan directamente del secuenciador y los datos de los resultados de los análisis son los que se obtienen después de todo el proceso de análisis. Estos datos siempre hay que gestionarlos y almacenarlos en doble copia para que si ocurre un accidente y se pierde una de las copias, pues tengamos un backup del cual recuperarlo, ¿vale? Que si no, la cosa
se puede complicar mucho porque sin datos crudos no se puede publicar. Porque hay que subirlos a un repositorio y tienen que estar accesibles, ¿vale? Y sin resultados, pues no puedes interpretar lo que está pasando ahí. Para hacer esto yo recomiendo convertir los archivos en versiones más ligeras y así ahorramos espacio de almacenaje, ¿vale? Versiones más ligeras pueden ser archivos comprimidos o otras versiones del mismo archivo que permitan mantener la misma información, pero codificada de tal forma que ocupe menos espacio, ¿vale? Bueno, pues estos son cosas importantes. Y ahora os voy a exponer dos ejemplos de resultados en los que uno tenía un buen diseño experimental y otro un mal diseño experimental. Este es el mal diseño experimental y este es el buen diseño experimental. Os cuento qué son cada gráfica. Esta gráfica es un heatmap en el que se ve la correlación entre las muestras, ¿vale? Entonces, esto se ve en dos niveles. Uno, el propio heatmap, en el que cuanto más azul, menos correlación, y cuanto más anaranjado o amarillo, más correlación implica. Y luego el dendrograma que está aquí, en el que las muestras se separan en ramas, ¿vale? En este caso habíamos utilizado 4 grupos de muestras con 3 réplicas cada grupo. Si las cosas se hubieran hecho bien, aquí en cada una de las ramas tendríamos solo muestras de un grupo, ¿vale? Pero como veis, están mezcladas. Una forma fácil de ver esto es mirando el PCA. En el PCA lo que vemos es que cada grupo tiene un color y aquí tenemos 3 clústeres de muestras, tres grupos en los que hay una muestra de cada color. ¿Vale? Si esto se hubiera hecho bien, la correlación de las muestras sería de las de un grupo consigo mismo y no se correlacionarían las de un grupo con las de otro. Es decir, que se podrían separar bien los grupos, ¿vale? Una condición se diferencia de la otra. En un PCA esto se puede ver, pues miramos el eje X y vemos que un grupo, todas las muestras están aquí en una parte del eje y las del otro grupo en otra. Como podéis ver, aquí hay una muestra que se separa un poco del grupo en el eje Y. Bueno, pues esto puede ser un outlier, que quiere decir que es una muestra que biológicamente se diferencia de las de su grupo por peculiaridades de su biología. ¿Sabes? Que eso siempre aparece. Vale. Pero nos hemos dado cuenta, ¿no? Aquí los de un grupo están juntos y aquí están juntos de varios grupos. Vale. ¿Os acordáis lo que os expliqué antes de los ritmos circadianos? Que a veces las muestras se agrupan más por el momento en el que se han tomado que por su caracterización de grupos. Y como podéis ver aquí, bueno, se está un poco pequeño, pero en esta rama están todas las réplicas 1, en esta rama todas las réplicas 2 y en esta rama todas las réplicas 3. ¿Qué significa eso? Pues que las réplicas 1 se tomaron a un tiempo, las 2 a otro y las 3 a otro. Y ahora todos los resultados que obtenemos están más relacionados con el momento de toma de las muestras que con la condición que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la comparación de la expresión diferencial, esto son experimentos de transcriptómica, de la expresión diferencial entre las muestras de los diferentes grupos, pues aquí vemos que no hay ningún punto verde, que son los que nos dirían que son estadísticamente significativos y están expresados la suficiente más como para verse reflejados. A ver, me explico esto. El fold change, ¿sabes lo que es? Es cuántas veces una cosa está más representada que otra, ¿vale? Entonces, para que se considere que algo está suficiente o estadísticamente sobreexpresado o subexpresado en una comparativa, consideramos que es al menos 1,5 veces más expresado o 1,5 veces menos expresado en un grupo que en otro, ¿vale? Entonces, si eso fuera así, nos encontraríamos con esta gráfica, en la que tenemos una serie de puntos verdes, que son los que nos indica que son puntos estadísticamente significativos y el nivel de expresión es ha variado lo suficiente como para considerarse también significativo. Esto es un poco complejo, no sé si os lo he explicado. Bueno, lo siguiente. En el mal experimento no hay diferenciales, en el buen experimento hay bastantes diferenciales. En el buen experimento los patrones de expresión de cada grupo son claros y muy diferenciados. En el mal experimento
tenemos patrones, pero que no se deben a los grupos, sino a los tiempos en los que se tomaron las muestras, ¿vale? Con lo cual, este experimento no nos va a dar ningún resultado que nos permita obtener conclusiones viables o validables, ¿vale? No sé si este ejemplo ha servido un poco para que veáis así ciertas diferencias, ¿ok? Vale. Ahora vamos a pasar a un poco la innovación tecnológica que se está aplicando en NEC, ¿no? Estamos intentando aplicar tecnologías innovadoras para llevar a cabo procedimientos de secuenciación. En este caso, lo que hemos aplicado es la tecnología de Oxford Nanopore, que nos permite en un aparato portátil hacer secuenciación en tiempo real de DNA y de RNA. Como veis, este aparatito de aquí es un poco más grande que un USB de los antiguos, ¿vale? Y aquí está incluido el secuenciador. Y luego han sacado una nueva versión que nos permite tener las capacidades de secuenciación de este aparatito dentro de un aparato del tamaño de una tablet que tiene lo que es el secuenciador y tiene también pues, un mini ordenador que nos permite pues, ir decodificando las secuencias. Estas tecnologías se basan en algo muy simple. Han conseguido colocar unos poros en una membrana, unos poros en los que ponen unos detectores y a los que se acopla una molécula o una proteína motora que captura las hebras de DNA y las va metiendo por la membrana. Las hace que pasen por el poro, ¿vale? Según van pasando las bases, los detectores detectan las diferencias de potencial y los traducen en las diferentes bases, como vemos aquí. Y así obtenemos la secuencia, ¿vale? ¿Qué posibilidades de aplicación tiene esta tecnología? Pues bueno, nos permite secuenciar DNA, RNA y a futuro dicen que también se podrá hacer con proteínas. ¿Qué áreas de investigación? Pues bueno, a NICER nos interesan mucho varias de las áreas en las que tiene aplicabilidad esto, como son la de la microbiología, estudio de microbiomas, de muestras medioambientales, de plantas y de animales, ¿vale? ¿Qué tipo de investigaciones se pueden hacer? Pues bueno, expresión génica, identificación de microorganismos, análisis de epigenética, ensamblaje de genomas completos, entre otras. Y las técnicas básicas que nos permite pues son análisis a nivel de genomas completos, de fragmentos targeted, que significa fragmentos específicos, ¿vale? De transcriptomas completos o de muestras de metagenómica. Creo que tiene un abanico bastante amplio y bastante aplicable a lo que son los requerimientos de Medicare, ¿vale? ¿Cuál es mi papel en la implementación de esta tecnología? Pues bueno, básicamente generación de pipelines de análisis bioinformático y que se adapten a las necesidades de los investigadores. Lo que hago es ir cogiendo los programas que permiten hacer los diferentes pasos y cogiéndolos de forma que montemos un análisis completo a partir de los datos de secuencia, ¿vale? Hay iniciativas pioneras en Naked en este año que se han enfocado, por ejemplo, en la secuenciación de genomas bacterianos, en la de metagenómica de 16S, en metagenómica de genomas completos y seguro que alguno se animará a hacer RNA-seq en algún momento. Ahora mismo, las dos iniciativas principales que hay son las del laboratorio de la doctora Ana Hurtado y del doctor Aser García. En el laboratorio de Ana, pues tenemos a Maitane y a Beatriz que están dándolo todo para poner a punto la tecnología y exactamente igual en el laboratorio de Aser tenemos a Raquel Acherandio y a Idoia Goiri que están pues también implicadas en la implementación de la tecnología, ¿vale? Ok, ahora vamos a comentar lo que está más, vamos a decir, más de moda últimamente al aplicar a este tipo de las ciencias bioinformáticas, que es la inteligencia artificial. Y vamos a comentar un poco aplicaciones basadas en ella, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que es el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas, como comentamos antes. Y esto es una habilidad indispensable para generar sistemas capaces de identificar patrones
de nuestros datos y hacer predicciones. Hay dos tipos básicos de Machine Learning, el no supervisado y el supervisado. Se diferencia en el que el no supervisado, las muestras a caracterizar, o sea, sí, las muestras a caracterizar no tienen ningún parámetro que le digan a los algoritmos a qué grupo pertenecen, mientras que en el supervisado sí que se dice a qué grupo pertenece cada una de las muestras. En este se busca hacer clustering, es decir, agrupar muestras y eliminar las variables que no nos interesan de nuestra tabla. Y en este otro lo que se busca es generar sistemas de clasificación. Vamos a ver un poco más. Como ejemplos de análisis no supervisados, pues tenemos el típico PCA, que estaréis aburridos de verle. Aquí tenemos un ejemplo de PCA 3D y un ejemplo de PCA 2D, pero en el que se usan elipses para marcar los grupos. Y básicamente lo que hace es agruparnos las muestras. Y luego otra opción es la del hierarchical clustering, que nos agrupa las muestras, pero nos las representa en forma de dendrogramas, como hemos visto bien antes. Y en este caso lo que he hecho, pues bueno, un gráfico en el que comparamos dos dendrogramas diferentes y vemos cómo varían las ramas de uno. ¿Vale? Aquí, estos análisis no se da ningún dato sobre a qué grupo pertenecen las muestras y el algoritmo las clasifica solo. Sin embargo, en los supervisados sí que se le dice, se caracterizan cada uno de los grupos de las muestras y lo que se busca es generar un modelo que nos permita predecir en base a unos parámetros a qué grupo pertenece una muestra. Para eso se usan diferentes algoritmos, como pueden ser de regresión, árboles de decisión, random forest, redes neuronales o support vector machine. Básicamente, la estructura de este tipo de análisis es: obtenemos los datos, los limpiamos y preparamos, quitando pues, aquellos datos que presenten inconsistencias y que no tengan ningún tipo de influencia en el sistema final, por ejemplo, que siempre sean iguales en todas las muestras, lo cual no tiene ninguna variabilidad y no nos va a aportar nada al sistema. Luego, con estos datos que hemos preparado, una parte lo usamos para entrenar el modelo y una vez que tenemos el modelo entrenado, lo testamos con la otra parte de los datos. En base a esto veremos qué tal son las capacidades, qué tal de buenas son las capacidades predictivas de dicho modelo y si son muy buenas nos quedamos con él, si son malas repetimos el proceso para intentar mejorarlas. Volvemos a limpiar los datos, a entrenar el modelo y a testarlo a ver si ya hemos conseguido un mejor rendimiento, ¿vale? Bueno, estos son los análisis supervisados. Se busca clasificar. En Naked, pues en Naked ya se han hecho algunas cosas a este respecto. Hubo un workshop el año pasado, justo antes de la cuarentena, que celebró Microsoft ahí con el gobierno vasco en Bilbao, en el que Naked estuvo invitado y no sé, creo que había 6 mesas temáticas. Naked estuvo en 2 y nos llevamos los proyectos de ambas 2 mesas, ¿vale? Uno de ellos se llama Ion Forest, que lo lidera en Naked Under Arias y que trata de predecir posibles epidemias, o sea, predecir brotes, mejor dicho, de la mancha marrón, de la banda marrón en los pinos, ¿vale? Se trata de, en base a las condiciones ambientales, predecir cuándo puede darse un brote y se pretende escalar junto con Amaya Barredo pues, a otras patologías vegetales. Y luego tenemos el Predicoa, que lo lidera Ana Ipurúa y también estaba formando parte del liderazgo de este proyecto Gerardo Vesga y que trata de optimizar la aplicación de fertilizantes en los suelos agrícolas, ¿vale? Además de estos proyectos de Lionel, pues bueno, se ha usado la inteligencia artificial para la clasificación filogenética de secuencias, para estudiar parámetros interesantes de la vacunación en ovino, para clasificar variedades de uva en base a caracteres genotípicos o el caracterizar los diferentes tipos de árboles de palma en base también a unos marcadores moleculares relacionados con la producción. Bueno, pues estos son así a bote pronto las cosas que se están haciendo por ahora en Maker con Machine Learning. Vale, ya para acabar, que os tendré abrasados un poco a todos,
os voy a comentar perspectivas futuras o lo que me gustaría poder seguir haciendo o ir implementando en Naker para bueno, mejorar un poco la infraestructura de análisis de datos y tal. Una de las cosas que me gustaría hacer es optimizar y explotar eficientemente los recursos informáticos de Naker. Antes de venir, por parte de ASI se me comentó, bueno, pues una serie de recursos que había en Naker y que, por desgracia, entre un virus y otro virus, pues todavía no se ha podido, no se han podido optimizar del todo, ¿no? Y la idea es que cuando venga el nuevo servicio de IT, pues reunirnos con ellos y ver si podemos hacer un uso más correcto de los recursos y generar recursos informáticos para el uso de la entidad de Naker, ¿no? Para que vosotros no tengáis que andar dependiendo del IDOS Basque o de otros servidores externos, sino que en Naker pues, tengamos potencia computacional para hacer las cosas. Paralelo a esto, me gustaría generar una serie de herramientas para facilitar la realización de los análisis bioinformáticos a gente que no tenga expertise en ese área, ¿no? Se intentaría pues, hacer, yo qué sé, por ejemplo, unas interfaces como una pequeña página web en la que vosotros os registréis, entréis y según qué tipo de análisis queráis hacer, pues dais unos cuantos clics y ya el programa coge vuestros datos, los analiza y os devuelve los resultados sin que tengáis que emplear más tiempo ni más esfuerzo. Pero eso ya os digo que tiempo al tiempo. Luego también me gustaría ir dando formación específica sobre análisis de datos a gente, a determinadas personas en los diferentes grupos para poder delegar en ellos partes de los análisis. Porque si no, como comprenderéis, yo a veces que solo no doy abasto para hacer todas las cosas. Luego, estaría bien estandarizar la gestión de datos y los medios de almacenamiento. Es decir, una vez que tenemos datos con los que trabajar, pues bueno, cómo prepararlos, cómo almacenarlos y dónde ubicar los medios de almacenamiento, estas cosas de la doble copia y todo lo que os he comentado antes, pues protocolizarlo un poquito para que no tengamos duda de qué hacer con nuestros datos una vez que los recibamos y saber que están seguros, ¿vale? Bueno, y básicamente pues esto es todo. Mil gracias, y además os quiero agradecer a todos que habéis hecho que mi incorporación a este centro haya sido fácil, habéis siempre sido gente, pues no sé, me habéis hecho sentir bien, ¿sabes? Incluido desde el primer momento y pues, tener un ambiente laboral así en el que te apetezca ir a trabajar siempre es un plus para cualquiera, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nada, ya quedamos abiertos a las preguntas que queráis hacer en el caso de que haya algo, ¿vale? No sé si a alguien, no sé cómo se harán las preguntas, si por el chat o conectaréis. Prefiero casi que conectéis el micro y las hagáis de viva voz. Si no os habéis dormido, claro, que eso también es algo a tener en cuenta. De nada, Maya. Es recíproco, yo creo, todas las facilidades. Hola, José Luis. Hola, Carlos. Me habías levantado la mano, pero no sabía si se me iban a dar paso. ¿Me oyes bien, José Luis? Sí, te oigo perfecto. Dime. Lo primero, gracias, porque me ha servido un montón en el seminario, porque ya sabes que soy en este tema bastante lego en la materia, como se diga, ¿no? Oye, una pregunta que igual es muy simplona, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo el número mínimo de lecturas que necesito por muestra? Has dicho que a veces tienes que saber si necesitas 40 millones o 50 millones ¿no? de esto, lecturas por cada muestra. ¿Cómo sé yo cuántas necesito? Me imagino que es una pregunta así un No, poco simplona, pero ¿cómo lo sé? no te creas que es una pregunta simplona porque verás, los números mínimos de lecturas por muestra que se requieren para cada técnica, había un consorcio que se llamaba ENCODE que los iba proponiendo, ¿vale? En diferentes, sacaban artículos, pues, por ejemplo, sobre RNA-seq, 20 millones mínimo alineadas. Parametric-seq, 10 millones, no sé qué. Entonces, eso
está recogido en una serie de protocolos de buenas prácticas. Claro, como cada vez salen más técnicas y hay algunas técnicas en las que o no se ha recogido o a las empresas no les interesa. ¿Por qué? Porque les interesa que la gente secuencie mucho más y ampliar esos márgenes, ¿sabes? Pues la cosa se va complicando relativamente. Eso, o hay que buscarlo en la bibliografía o en la mayor parte de los tipos de secuenciación me lo puedes preguntar a mí directamente y yo te lo digo, ¿vale? Y si no lo sé en un caso, pues voy a intentar buscarlo en las fuentes. Pero es muy importante porque, claro, nos ayuda también un poco a controlar el gasto y a evitar sobresecuenciar algunas muestras y que luego no tengamos la capacidad de analizarlas, ¿vale? Y que tengamos que andar haciendo trozos más pequeños de los archivos originales para poder manejarlo. Vale, vale. Y luego, ¿puedes por favor explicar? Yo es que siempre había asumido que a mayor read length, a mayor longitud de secuencia, mejor. Y por eso Nanopore pues, ofrece esas posibilidades. Pero has dicho rápidamente y me he perdido que a veces no necesariamente mayor longitud mejor, que a veces no lo es. ¿Puedes por favor repetirlo, José Sí, Luis? es sencillo, mira. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento en el que vemos que la interacción proteína-DNA, ¿sabes? Un chipset que se llama, queremos ver eso, ¿no? Entonces, la manera de hacer eso es secuenciando los extremos, o sea, no sé si se me... Si la proteína, a ver, si esto si esto es el DNA y la proteína se une aquí, nosotros lo que vamos a poder secuenciar es el DNA que hay a este lado y a este otro, ¿vale? Del sitio de unión, no el del sitio de unión propiamente dicho. Entonces, claro, ¿para qué queremos secuenciar 20.000 pares de bases a cada lado si con 50 nos llega? ¿Sabes? O sea, nosotros lo que vamos a obtener es muchas secuencias que se relacionan con los extremos de la zona de unión y a partir de ahí podemos recalcular, usando diferentes programas, haciendo lo que se llama el peak calling, recalcular cuál es la zona de unión específica, ¿vale? En casos como este, no necesitamos secuencias muy largas porque no estamos intentando conocer la secuencia general, sino descartar cuál es la zona en la que se da. ¿Me explico? Sí, Nosotros sí. no podemos secuenciar un DNA con la proteína unida, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay diferentes, depende más del tipo de técnica concreta que vayamos a usar, ¿vale? Que de otra cosa. O sea, hay técnicas en las que no merece la pena tener secuencias largas por esto, pero hay técnicas en las que son fundamentales. De hecho, todas aquellas técnicas que busquemos caracterizar algo, nos interesan las secuencias largas, ¿sabes? Y Sí, sí. luego, pues, Nanopore y va poniendo poco a poco a punto diferentes tipos de experimento. Igual esto que te he dicho ahora, dentro de 6 meses, me tengo que desdecir porque ellos han conseguido pues un protocolo que permite detectar perfectamente esa secuencia con secuencia larga. Entonces, bueno. Vale, vale. Y luego una última pregunta, que no quiero acaparar el debate. ¿Estás familiarizado con herramientas? Es que has comentado lo de las proteínas de secreción y a mí me interesan mucho las proteínas de secreción en bacterias, ya sabes. Ya sabes que las bacterias están constantemente secretando toxinas, adhesinas, no sé, pues enzimas hidrolíticas, ya sabes, y gran parte de esto dependen de complejos proteicos, los sistemas de secreción, que ya no me acuerdo cuántos hay. En mi época creo que yo me acuerdo que había como 6, no sé, algunos son más interesantes para lo que hacemos. ¿Estás familiarizado con herramientas? He visto que has puesto de vertebrados, proteínas de secreción en vertebrados, he visto. ¿Estás familiarizado con, o sea, si yo necesitase un análisis de proteínas de secreción bacterianas, ¿conoces las herramientas y eso, José Luis? De hecho, tengo publicada una que se llamaba PECAS, que es Prokaryotic and Eukaryotic. Ah, esa es de Prokaryotic. Hago procariotas y eucariotas. Eso sí, de la vía clásica. Un problema que nos podemos encontrar con cierta frecuencia es que hay unas proteínas que se secretan por la vía clásica, pero luego hay otros sistemas, como los sistemas de secreción tipo 4, 5, 6, etc., ¿sabes? Que tienen otras particularidades. Y esas proteínas no son tan sencillas de detectar. Si tuviéramos unos casos en concreto o un sistema concreto que quisiéramos analizar,
podríamos intentar desarrollar algo. Yo en ese campo he trabajado mucho, ¿sabes? Entonces, Vale. pues sí que se puede mirar. Las clásicas las implementamos porque era lo más fácil para hacer una web tool, pero bueno, sí. Estoy familiarizado, lo podemos hacer. Vale, José Luis, gracias otra vez por el seminario. Muchas gracias. Vosotros. A ver, Ana, bueno, respecto a lo del Galaxy, comentaros que el Galaxy está súper bien. Yo doy clases, cuando tengo que dar clases prácticas de análisis, suelo usar el Galaxy porque, bueno, ahí ya está todo instalado, pero andaba teniendo un problema, bueno, o dos problemas. Uno, la capacidad en cuanto a tiempo de subir tus datos al servidor para luego procesarlos y luego recuperar los datos, es decir, el trasiego de datos, como los archivos son grandes, antes era complicado. Digo antes porque ahora leí no hace mucho que estaban mejorando eso. Quizá ahora un archivo de 2 gigas se pueda subir con facilidad. ¿Vale? Y entonces, pues eso mejoraría la usabilidad, vamos a decir, de la herramienta. Pero otra cosa que pasa es, ¿estás dispuesta a que tus datos estén en la red? ¿Sabes? ¿Cuál es la privacidad, el nivel de privacidad al que quieres someter a tus datos? ¿Por qué te digo esto? Pues muy sencillo. Si tú no quieres que nadie acceda a tus datos porque quieres trabajar con ellos antes de publicarlos, lo más seguro, o sea, no es frecuente que nadie te vaya a robar datos de secuenciación, ¿vale? Pero lo más seguro es que no salgan de tus equipos. Así nadie te los puede robar. Si los subes a la red, están allí el tiempo que sea y alguien pues podría hackear o lo que sea. En cuanto a la privacidad de los datos, es un problema. Pero si no tienes ese problema, si tú tampoco das muchos metadatos sobre a qué se refieren esos datos, aunque los coja alguien, tampoco los puede utilizar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si la privacidad no es un problema, yo lo tenía antes cuando estaba en el BioGune, porque con las muestras humanas no se pueden poner en la red, ¿vale? Pero si la privacidad no es un problema, Galaxy es una buena herramienta y muy sencilla de usar. Lo que a mí me gustaría implementar en Naked es algo parecido, para facilitaros la vida y tenerlo todo en local sin necesidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es lo que te puedo decir. A mí me gusta la herramienta. Espero que haya respondido. Hola, José Luis, ¿me oyes? Soy Marta. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, lo primero, felicitarte por la presentación, me ha gustado mucho. Y quería preguntarte, o sea, me ha llamado la atención lo que dices, que queremos todo. Y es que los referees quieren todo. Yo me doy cuenta que cada vez no es válido ya que tengas una ómica, que muestres datos de una ómica. Es que tendemos hacia lo que es biología de sistemas y quería preguntarte por eso. No sé, o sea, sé que seguramente serás capaz, pero que te quiero decir que nosotros, por ejemplo, ya tenemos datos de microRNAs, de transcriptómica, de genómica, y para combinar todo eso todavía no tengo claro cómo podemos hacer. Entonces no sé qué herramientas, o sea, así brevemente, que ya hablaremos, pero que quería comentarte eso, ¿no? Que mi impresión es que cada vez nos piden y nos van a exigir más información no válida solo con una, y cada vez hay más artículos de biología de sistemas en donde se integran pues más de una, ¿no? Y supongo que el análisis de todo esto cada vez se complica más. Un poco saber tu opinión y qué herramientas podríamos usar para ello. Verás, eso es así, pero lo que yo me refería cuando digo que quieren todo, no es a que tengamos todos los datos de todas las cosas, de todas las partes vamos a decir, del metabolismo, ¿no? Como os dije antes, de coger datos, de coger muestras de DNA, RNA, etc. Cuando me refiero al síndrome de lo quiero todo, es gente que no sabe, no tiene ningún objetivo claro, entonces te pide todo, pero tampoco saben lo que es todo. Ellos Okay. lo quieren todo y tú no acabas nunca de hacer análisis, ¿sabes? Porque les haces los análisis que se necesitan, los normales, y luego de repente, pues quieren no sé qué otra cosa que han visto no sé dónde. No saben ni para qué lo quieren, pero lo quieren. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Me sí. refiero más a la falta de objetivo.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora se pide cada vez más ómicas y más integración de las ómicas. Eso está mejorando la forma de integrarlas, pero todavía hay mucha controversia al respecto. Porque, bueno, hay que usar inteligencia artificial, machine learning, hay que usar un montón de técnicas distintas y son muy complejas, ¿vale? No, sí, bueno, se pueden hacer se puede llegar a cierto nivel de integración, pero sin un grupo especializado en biología de sistemas es complejo Ya. según qué cosas se integren. Nosotros podemos hacer diferentes integraciones, ¿sabes? Integrar regulación con transcripción y una serie de cosas que son va a ser más que suficiente, pero bueno, Sí. que es complejo. La otra cosa que quería preguntarte es por la validación. Yo me acuerdo cuando empezamos al principio con los estudios de RNA-seq que sí que se pedían muchas validaciones por RT-PCR, cuando publicamos nosotros también, pero cada vez veo que no lo piden tanto y también no sé, quería un poco saber tu opinión, ¿eh? No sé si es porque las herramientas con las que se trabajan ahora para hacer el alineamiento y los análisis de expresión diferencial cada vez son mejores herramientas, más sensibles y con menos errores. El tema de la validación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo también a veces he evaluado algún trabajo, he pedido validación y me han argumentado diciendo que el mejor réplica de un RNA-seq es otro RNA-seq, como que no me pidas que te haga un RT-PCR, ¿no? Entonces, ¿es porque las herramientas bioinformáticas eliminan outliers, cosa que también he leído yo, que al final con la estadística cada vez es mejor y aquellas muestras que no tienen, aquellos genes igual que no están tan consistentemente expresados los dejas fuera, con lo cual el problema de los outliers cada vez es menor? No sé, quería un poco saber tu opinión también. Bueno, pues verás, yo para hacer el RNA-seq uso un protocolo de análisis que curiosamente, esto es una curiosidad, hace unos meses pues la NASA publicó el que usaban ellos, es el mismo, ¿sabes? O sea, a lo que te voy es que aun siendo así, siendo el protocolo de análisis más aceptado, o bueno, uno muy, muy aceptado, yo te puedo decir que al final hay un porcentaje de los genes que no se validan en el laboratorio, aun con todo y eso. Y siendo yo muy restrictivo en los falsos positivos, ¿sabes? Controlando el error tipo 1, intentando que lo que salga sea validable. Pues con todo y eso, siempre hay algunos genes que no se validan, ¿vale? Por X motivo, porque hay un sesgo a la hora de generar las librerías, hay un sesgo. Y entonces hay algunos genes que se pueden representar más en la muestra cuando biológicamente no están más representados. Y eso, ¿sabes? Es importante, porque si esos genes luego te salen en el RNA-seq como diferencialmente expresados, por ejemplo, cuando realmente no es así, si tú no haces la validación, no lo puedes comprobar, ¿vale? Entonces, sí, lo de que para validar un RNA-seq lo mejor es hacer otro RNA-seq, bueno, a mí si me dicen eso les digo, no, lo mejor es hacer una qPCR y es lo que te pido que hagas. Quiero que les explico lo que he dicho aquí ahora, quiero que me valides que esta tendencia es así y lo que os he dicho antes, la mítica frase que aprendí al principio de dedicarme a esto, la bioinformática propone y el laboratorio dispone. Yo los datos que veo de un análisis bioinformático son probabilísticos, ¿sabes? Son la probabilidad, la hipótesis, es un terreno más abstracto. Quiero ir al empirismo. Quiero ver que eso en laboratorio se demuestra. Y si eso en laboratorio se demuestra, me lo creo. Si no, no. ¿Entiendes? Explica un Sí, poco. sí, Por muy buenos que totalmente. sean los métodos, siempre hay un sesgo. Desde el momento en el que se coge la muestra, cuando se hace la librería y todo lo demás. Son sesgos pequeños, generalmente se pueden despreciar, están ahí. Y si no se tienen en cuenta, pues podemos llegar a conclusiones erróneas. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, concluyendo que un gen tiene influencia en un proceso que realmente no la tiene. Ha aparecido por el sesgo, pero nada más. O por un efecto del ritmo circadiano, este tipo de cosas. Por eso, hagamos la Sí. Y la última pregunta que hago es que te voy a hacer es por el tema de la correlación.
de los PCAs, que yo me agobio mucho con los PCAs porque siempre algún animal se me... es imposible que siempre me queden todos perfectamente definidos. Entonces, por ejemplo, en situaciones en las que tú tienes un estímulo que no es fuerte, o sea, por ejemplo, en animales en inicios de infección donde no están expuestos a una carga muy alta o la estimulación es muy pequeña y tú no tienes una respuesta muy grande de genes, a veces los animales en esas circunstancias, claro, no se te agrupan bien en los PCAs, o sea que tú crees que tiene que ver con el número también de genes que haya diferentemente expresados, ¿no? El tipo de estímulo, ¿no? Sí, claro, y no es un problema. O sea, a mí no me parece un problema. En los casos, por ejemplo, en los que tú trabajas, que son, por ejemplo, las vacas, ¿no? Que se cogen ahí, que están viviendo en la explotación y, bueno, vale, viven en la misma explotación, les echan la misma comida y van por los mismos campos, pero nada más. ¿Sabes? La variabilidad biológica de esos especímenes es más elevada que las de unos ratones de laboratorio que están controlados, ¿sabes? Entonces, es normal que los animalitos, cuando los pones en el PCA, salgan relativamente separados. Sobre todo si me dices también que la diferencia entre los grupos no es tan clara como unos que están moribundos y otros que están felices saltando, ¿sabes? Entonces, cuando la diferencia entre los grupos no es tan clara, es muy sutil, pues es frecuente que se cambien entre grupos, y sobre todo si son animales o son sujetos, que también pueden ser personas, o plantas que estén en el ambiente viviendo en libertad, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, no te expreses con los PCAs. Cualquiera que sepa lo que está revisando, le va a parecer más sospechoso que en animales de esas condiciones de vida aparezcan juntos que entremezclados. ¿Vale? Vale. Sí que es cierto que sí, bueno, pues se puede conseguir, no sé qué, si las diferencias son, pero no hay que estresarse con eso. O sea, el PCA lo que hace es agrupar. Luego, el problema que cuando los animales no agrupan bien, pues las diferencias son mínimas, porque meten ruido al mezclarse entre grupos, ¿sabes? Pues los perfiles transcriptómicos se solapan en algunos casos y no se ven muchas diferencias. Pero yo, de verdad, no me estresaría mucho con los PCAs ni con los clustering, porque tú haces, a ver, si es con líneas celulares, el revisor se te puede quejar. Te dice, hombre, que las tienes ahí en una placa, ¿sabes? O en una bandeja, todas. Eso lo puedes controlar. Y aún así hay casos que varían, ¿no? Cosas que varían. Pero leche, con animales que viven sueltos, pues no tiene mucho sentido pedir ese control. Muy bien, pues muchas gracias. No hay de qué. A ver, veo que Carlos me ha preguntado entre Deep Learning y Machine Learning. La diferencia. Pues mira, tal y como yo lo entiendo, en el Deep Learning, por ejemplo, en las redes neuronales, tú le metes los datos, no tienes ningún control sobre lo que pasa con ellos, es como lo llaman meterlos en la caja negra. Lo metes en una caja negra los datos y recibes los resultados. Y ya está. Y no hay más control. Eso es Deep Learning. El sistema, el solito se lo guisa, se lo come y no te dice cómo lo hace. En el Machine Learning, tú utilizas una serie de algoritmos que están formulados y se sabe cómo funcionan y cuál es su mecanismo de acción y los vas entrenando, vas testando pasos intermedios hasta que consigues un modelo bueno. ¿Sabes? La diferencia es que en el Deep Learning no hay ningún control para mí y en el Machine Learning sí que hay un control del proceso. Creo que esa es la explicación. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? ¿O ya os dais por saturados por hoy? Parece que no hay más preguntas, José Luis. Muy bien. Nada, Pues agradecerte a ti por el webinar y a todos los asistentes por la participación. Vale, igualmente, muchas gracias a todos y nada, ya nos veremos en otro.